estamos perdidos. Sin la Biblia estamos perdidos, y por eso la importancia de poder ser creyentes de la palabra, creyentes de la Escritura, creyentes que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios en este sentido. Tremendo desafío que tenemos los creyentes, tremendo desafío, tremendo reto que tenemos ahora, hermanos. Decíamos que en la mañana que el Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra falsos maestros, personas, la Biblia dice, con malas intenciones. Creo que hay personas que siguen el error porque no conocen la verdad, porque están equivocadas, etc., o han tenido una interpretación equivocada de la Escritura y han fallado tremendamente. Pero creo, como dice la Biblia, que en su gran mayoría es por un afán codicioso, un afán de ganancia deshonesta, aprovechándose de los mandatos claros que están en la palabra de Dios, de económicos, de dinero. La Biblia manda sostener el ministerio, la Biblia manda sostener al siervo de Dios, ciertamente, porque es parte del ministerio, pero tomando de allí esa figura, muchos se están aprovechando. Siempre me acuerdo de haber evangelizado y haber visto de cerca estos detalles, ¿no? Una señora nos compartía y nos decía, en tal iglesia me cobraban por visitar, me cobraban por orar. Una señora, recuerdo haber estado evangelizando con alguien y nos decía, usted es de la iglesia de ese pastor que anda soñando, porque ha venido aquí a mi mamá y le ha soñado con patos y mi mamá ha corrido para darle patos. Otro día ha soñado con cuyes y mi mamá ha corrido para darle cuyes. Y así, experiencias tan cercanas de gente que ha sido engañada, así vilmente estafada por personas que lamentablemente están usando el tema de la fe para aprovecharse de las personas. Tanto así, hermanos, que recuerdo una vez haber caminado por esta calle y ido ya más o menos unas cuadras más allá, y un señor me dijo, ¿tú eres el nuevo pastor hace años atrás? Me dijo, sí. Me dijo, cuidadito te vea con carro, ¿ah? Como que la propia gente que no conoce a Dios anda celosa de estos temas y están alerta cuando una persona, un líder de la fe, de alguna manera prospera. No tiene nada de malo que un hombre de Dios, un siervo de Dios, tenga un automóvil, no tiene nada de malo, pero ciertamente la imagen que se está dando de los pastores, de los siervos de Dios, a veces es negativa, ¿no? Una joven, estábamos de gira, me acuerdo, por Chiclayo, de gira del seminario, y una joven fue a evangelizar y estábamos llevando unos folletos en forma de billete. Y me acuerdo que por ese tiempo un líder religioso famoso ha hecho un escándalo con este tema del estadio de Alianza Lima. Y todo un tema se había destapado pues acerca de él y esto había sido a conocimiento público pues, ¿no? Y cuando esta hermana fue con el folleto que era en forma de billete, la otra señora se enojó y le dijo, ¿eres tú de la iglesia de tal persona? Porque la percepción que tiene la gente de afuera, y lamentablemente todos somos puestos en un saco, quieren aprovecharse económicamente, quieren sacar dinero de nosotros. Lo repito, la Escritura sí manda, dice que debemos sostener la obra de Dios, sostener a los siervos de Dios. Sí, la Escritura sí nos dice, y debemos ser generosos, dadivosos, y no hay nada de malo en ello, pero de allí a que nosotros vamos aprovechándonos de ello, ese es otro tema. Lamentablemente estamos en un mundo así, pero no todos somos así. Lo digo con humildad y lo digo con cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos libres también de ser así. Podemos tropezar, podemos
flaquear también y dejarnos llevar también, como dice la Biblia, raíces de todos los males es el amor al dinero. Pero bueno, la Biblia nos advierte, la Biblia nos enseña, hay mucha gente que está engañando y la Biblia está llena de estas exhortaciones. Miren por favor segunda epístola de Pedro, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Noten lo que dice, por favor, ustedes en sus Biblias, noten lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Noten el texto, dice, hubo entre el pueblo como habrá entre vosotros. Creo que entre nosotros, por lo que dice la Biblia, hay personas que están diciendo, bueno, la Biblia ya no se debe cumplir, ya no se debe hacer. Hay cosas de la Biblia que ya pasaron de moda. Yo creo que hay eso. Y es por eso que durante tantos años las iglesias, y yendo a un tema particular, puede ser que en nuestra iglesia hayan habido enseñanzas, personas que nos han alejado la mirada de la palabra de Dios, nos han llenado la vista, pero no nos han hecho ir y someternos a la palabra de Dios. Nos han dado y nos han dicho, ojalá seamos como Daniel. No, debemos ser como él si es que tenemos fe. Ojalá aguantemos como Job. No, pues debemos ser como Job si es que tenemos la fe de Job. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como pasa, ¿no? Hoy en día la gente se aleja de la palabra de Dios porque mucha gente ha sido de tropiezo y por avaricia. Noten las motivaciones de esta gente. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya del largo el tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vuelvo a repetir, en el ministerio se necesita economía. Y no solo se necesita, sino la Biblia nos dice que debemos ser generosos. Y que ánimo, hermanos, con sus ofrendas, sus diezmos, está bien. Pero note el versículo 3, los falsos maestros los están gobernados por la avaricia. Ellos no están buscando que sean generosos porque eso le trae gloria a Dios, sino porque eso les conviene a ellos. Eso les conviene a ellos porque ellos buscan aprovecharse de tal o cual situación. Escuché de un hombre, creo que esto nos contaba José alguna vez, de un líder religioso que se creía sumo sacerdote, así como el pueblo de Israel, y exigía que como muchos hacen hoy en día, utilizando mal esta palabra del diezmo, ¿no? Exigiendo los diezmos para sí. Somos el siervo de Dios, nos tienes que dar el diezmo. Lo demás, si tienes que pagar otras cosas, pues con ofrendas, pero el diezmo no se toca, el diezmo es del siervo de Dios. Error. No es cierto, ¿no? Pero sin embargo hay personas que aprovechándose de esta enseñanza, que es digámoslo así, que no es un mandato ahora para nosotros, sino es una opción, una buena opción, dar el 10% de nuestros bienes. Aprovechándose de ello, mucha gente está creyendo que están en el pueblo de Israel y utilizan esto, ¿no? Por avaricia, por avaricia. Noten lo que dice versículo 12 de este libro.
Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mire cómo los describe la Biblia: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Noten que son personas que están entre nosotros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Inconstantes significa que no están aferradas a la Escritura, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam y fue reprendido por su iniquidad, pues su muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balac quería destruir al pueblo de Israel, un rey, príncipe. Y él contrató a Balaam para que lo haga. Y cada vez que Balaam iba a decir una profecía para destruir al pueblo de Israel, Dios cambiaba esa profecía y salía una bendición. Se dio por vencido Balaam, sabía que no iba a poder. Entonces Balaam tuvo una idea. Le dijo a Balac: busca mujeres bonitas, busca mujeres lindas, le dice, y vas a hacer que el pueblo de Israel se desvíe, porque estas mujeres van a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Y cuando lo hagan, Dios los va a destruir. Y en efecto, Balac puso mujeres bonitas por allí, por allá, y el pueblo de Israel se dejó de llevar, lamentablemente, y Dios castigó al pueblo de Israel, murieron muchos. Luego mataron pues a Balaam, se desquitó, ¿no? Dios mandó castigar, juró vengarse de Balaam, y mataron a Balaam, pero la avaricia le hizo tomar una decisión equivocada a Balaam. Noten, ¿no? Versículo 17: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué? Porque para ellos hay más castigo, porque son líderes, porque influencian en otros, porque están a su cargo de otras personas y lamentablemente los están guiando al error. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Noten, seducen con concupiscencias de la carne, los prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo que está diciendo es que aquellos que se alejan de Dios en realidad nunca fueron parte del cuerpo del Señor. Por eso dice: el perro vuelve a su vómito, porque sigue siendo perro. La puerca lavada, aunque esté lavada, sigue siendo puerca, y por eso vuelve al lodo. No ha cambiado en sí, simplemente le ha limpiado, se le ha impedido hacer ciertas cosas, pero sigue siendo el mismo. Eso dice la palabra de Dios acerca de los falsos maestros. Tremendo, hermanos, tremendo lo que dice la Escritura en cuanto a estas personas. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 3. Es abundante, hermanos, lo que la Biblia dice en cuanto a estas personas. Esta es la segunda carta que os escribo, dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Van a haber burladores de qué? Versículo 2.
tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, el Nuevo Testamento, porque habrán burladores. Personas que no temen a Dios, personas que no buscan que la gente se someta a la Escritura, sino a su propio deseo. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 en adelante. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que hay personas que tuercen las escrituras, sabiendo que hay personas que están usando la palabra de Dios para su propia perdición, guardaos, no sea porque arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, contrariamente a caer en sus garras, creced en la gracia y el conocimiento, a través de la Biblia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, la Biblia está llena de estas advertencias. Los apóstoles, desde Mateo hasta Apocalipsis, están llenas de referencias de falsos maestros y sobre todo personas que entre nosotros empiezan a socavar, a menoscabar, a medrar, a quitarle peso, autoridad a la Escritura. Yo creo que todo comienza con seguir a Dios de acuerdo a tus propias ideas y no seguir a Dios buscándolo a través de su palabra. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, miren, en el tiempo de él han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Lo mismo que dice Pedro, pero de otra manera, más simple. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Personas, hermanos, que están entre nosotros, que no valoran la Escritura, que con el tiempo adquieren cierta, o pueden adquirir, espero que no pase, pero pueden adquirir cierta influencia y que empiezan a alejar a las congregaciones de Dios. Y en lugar de dar carne, de dar alimento a los creyentes, les dan, como dice la Escritura, palabras infladas, cosas engañosas, cosas que nos alejan de Dios. ¿Está usted en una congregación así? Huya, corra, salga, aléjese. ¿Conoce a usted a un creyente así? Un creyente que dice: no, esta parte de la Biblia ya no se aplica ahora. ¿Conoce usted a creyentes así? ¿Conoce a creyentes que siguen a Dios pero que no leen su Biblia? ¿Conoce usted creyentes que no están buscando a Dios, sino solo en su palabra, a través solo de sus emociones, a través solo de sus sentimientos? ¿Conoce usted a creyentes así? ¿Le han dicho a usted alguna vez que hay pasajes de la Escritura que lamentablemente ya no son para ahora? Por ejemplo, hoy en día hay pastores que están predicando que la convivencia es igual que el matrimonio, quitándole peso a la palabra de Dios, quitándole autoridad a la palabra de Dios. Hay personas que están enseñando que el matrimonio se puede romper, que no hay problema. Una cosa es recibir personas que vienen del mundo con esos problemas, pero otra cosa es enseñar que eso es la voluntad de Dios, diciendo que esas cosas que dice la Biblia es para ese tiempo. Cosas prácticas, diciendo y metiéndole a la Biblia ideas, cosas que no van con la palabra de Dios. Y así, hermanos, podemos
detenernos de hablar de cada una de estas doctrinas que están erradas, que están equivocadas, ¿no? Pero que varios creyentes pueden tomarlo para sí, decir, bueno, esto es lo que Dios dice, ¿no? Creer que seguir a Cristo tiene que ver con solo profesar. Yo profesé un día, yo soy salvo porque un día dije que soy salvo. Eso no es cierto. Uno tiene que, sí, está bien tomar la decisión, pero la Biblia nos enseña que por sus frutos conoceremos a los creyentes. Y si no hay frutos, si tus hechos, como dice la Biblia, con la boca profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, no es cierto que uno es salvo. Esa es la doctrina de la palabra de Dios. Así que tenemos que estar alertas, porque pueden haber personas entre nosotros. La Biblia nos advierte que de entre las propias congregaciones han de salir han de salir personas que no son creyentes, que menosprecian la Escritura y que prefieren seguir sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y es ahí cuando Satanás tiene la puerta abierta. Muchas, creo que todos los grupos que hay. Si usted mencióneme un grupo que hay, tiene una historia donde su líder fundador tuvo una visión, tuvo un sueño. Y a partir de allí nació ese grupo, esa religión. Piense en cualquier grupo, ¿no? Y usted va a notar que todos ellos, cuando no es la Biblia su guía, han nacido con una visión, con un sueño, con una revelación, aparte de la Escritura. No haga caso. Usted sea un creyente de la Biblia. Y si usted todavía no conoce a Dios y quiere seguirle, recuerde, no se trata de sentimientos ni de pensamientos, se trata de convicciones. Yo me voy a aferrar a la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, dice la Escritura. Debemos someternos a la palabra de Dios lo más que podamos, lo más que entendamos. Si tú eres un líder cristiano, recuerda tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es chochear a la gente. Hay algunos que tienen un carácter más paternal. Otros tienen un carácter más dictatorial. Más allá de todo ello, nuestro trabajo es apacentar, alimentar a la gente con la palabra de Dios, darles a conocer la verdad. Cada uno es responsable por seguir la verdad. Que Dios nos ayude. Estamos para servir, para ministrarles con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a ser creyentes esforzados, que nos esforzamos, valga la redundancia, que nos apasionamos por su palabra. Solo así mostraremos que somos creyentes genuinos. Que Dios nos ayude a vivir y a someternos más a nuestro Dios en su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde las personas están siendo expuestas al engaño, al error. Nosotros conocemos la verdad, nosotros sabemos lo que dice tu palabra y muchos de nosotros callamos, no hacemos nada, ni siquiera estamos compartiendo el evangelio entre nuestros amigos, entre nuestros seres queridos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes. ¿Cómo es posible que vemos que alguien está engañando a otros y nosotros no hacer nada? Ayúdanos, Señor, a que con amor, con mansedumbre, como dice tu palabra, ayudemos a las personas a entender la verdad, que cada uno tome su responsabilidad, su decisión en cuanto a ello. Padre, no te podemos seguir si no es conforme a tu palabra. Quizás nos han enseñado antes que cuando seamos maduros, que cuando crezcamos, entonces han puesto la valla muy abajo. Entonces ahora todo el mundo puede decir yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero no es así. La valla debe elevarse. Debemos poner más en alto tu palabra. Y si no lo vamos a obedecer, no somos cristianos. No estoy diciendo que no somos pecadores, no estoy diciendo que no vamos a fallar, sino si no vamos a amar tu palabra, ¿qué clase de creyentes podemos ser? Cambia nuestro corazón, Señor, ayúdanos a vivir de una manera distinta, que nuestras emociones no nos controlen, que dejemos de buscar experiencias más allá de tu palabra, sueños, visiones y otras cosas, que busquemos gloria, Señor, a través
de la obediencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Si hay alguien que no te conoce, hazle ver que necesita seguirte conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor. Cuídanos, Padre, en nuestras motivaciones. Líbranos, Señor, de caer en el error por nuestras malas motivaciones. Ayúdanos, Señor, como líderes a poder predicar tu palabra, cueste lo que cueste. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios siga obrando en nuestras vidas.